Vamos a hablar de la linealización. La linealización es un instrumento que utilizaremos para precisamente volver lineales a ciertas funciones muy utilizadas en la ingeniería química para poderlas transformar al dominio de Laplace. Ejemplos como ellos, por ejemplo, sería la entalpía, que siempre utiliza un estado de referencia para el cual se conoce el valor de esa entalpía y suele corregirse con el polinomio de el calor específico con la temperatura a la cual se desea calcular, la presión de vapor, que suele calcularse con la ecuación de Antoine, o la relación de fracción molar en el equilibrio de la fase vapor con respecto a la fracción molar en equilibrio de la fase líquida. Esto siempre, obviamente con respecto a los mismos componentes y también la volatilidad relativa con respecto al par que se está estudiando. Hay muchos más ejemplos, están llenos de funciones no lineales. Por ejemplo, podemos tener el flujo a través de una válvula o el flujo medido a través de un sensor de primógeno que siempre va a estar en función de la caída de presión causada, ya sea a través de la válvula o de la placa de orificio o del tubo Venturi y demás. Y esto suele estar igualado a una constante que incluye la constante de la válvula, el área de flujo, y esto está correlacionado con la raíz cuadrada de esa caída de presión. Entonces, todos, pues obviamente, función del tiempo, muchos más ejemplos existen. Vaya, quizás no sería uno muy utilizado, pero podemos recordar de transferencia de calor, de prácticas de transferencia de calor, incluso la ley de Stefan Boltzmann, donde sabemos que el flux de calor por radiación térmica, pues es igual a la permisividad o la emisividad, en este caso, del material, la constante de Stefan Boltzmann, el área, el área también de flujo. Entonces en el caso no sería densidad de flujo de calor, sino flujo de calor tal cual. Y pues sabemos todos que esto multiplicado por la temperatura absoluta a la cuarta potencia son ejemplos que podrían llegar a ser útiles, que podrían llegar a interesarnos. Sobre todo, esto sería, por ejemplo, útil para el diseño de un radiador que queremos nosotros controlar su flujo de calor y demás situaciones. También podríamos tener que queremos controlar y manipular una determinada constante cinética de reacción, y sabemos nosotros que esto también está en función de la temperatura, que a su vez está en función del tiempo, y sabemos que la forma en que suele modelarse es utilizando la ecuación de Arrhenius, donde tenemos un factor preexponencial que es referencia para una temperatura de referencia también, multiplicada por Euler elevado a la menos energía de activación sobre la constante de los gases ideales y la temperatura siempre en escala absoluta. Y hay muchísimos más ejemplos, muchísimos, estos aquí correlacionados a una sola variable, pero podría haber también ejemplos, por ejemplo, digamos, la velocidad de reacción. Una velocidad de reacción sabemos que es función de la temperatura, de la forma en que acabamos de escribir, pero también es función de todos los reactantes y también de todos los productos involucrados, si es que es una reacción reversible. Y aquí podríamos poner a todas estas concentraciones, tantas como estén involucradas. También podría ser función del peso del catalizador, si es que fuera una reacción heterogénea, etcétera. Y sabemos que la forma en que depende, pues es la constante que depende de la temperatura, según la ecuación de Arrhenius que acabamos de nombrar.
y obviamente pues las concentraciones de los reactantes y productos elevadas a sus órdenes individuales de reacción que pues si es que varían en un modelo dinámico, pues variarían con respecto a el tiempo y así sucesivamente. Ya saben que esta es la forma general en que suelen describirse. Entonces estas ecuaciones pues no tienen para nada la forma lineal deseable que hemos nosotros manejado y platicado hasta el momento. Entonces, ¿cómo vamos a lograr linealizar las tantas y tantas funciones que hay que queremos nosotros poder transformar para obtener las ecuaciones, las funciones de transferencia? ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues hay varias formas, pero una muy socorrida es utilizar las series de Taylor. Las series de Taylor son aproximaciones de las funciones a partir de un desarrollo de términos diferenciados de esta misma función. Así yo puedo tener una de estas funciones que he nombrado, que a su vez depende de otra función, en este caso, digámoslo así, para correlacionarlo con lo que hemos platicado, sería función de la variable de entrada, que puede variar o no con respecto al tiempo. Y si yo quisiera modelarlo y aproximarlo, pues sería utilizar un valor promedio, bien podría ser el valor en el estado estacionario. En este caso, esta función depende del valor en el estado estacionario o el valor promedio en el estado estacionario de la variable de entrada, más términos que van a ayudar a aproximarlo. En este caso, pues, como ya lo dije, la primer derivada de esa función con respecto a la variable de entrada, evaluada siempre con respecto a ese valor promedio. Y a esto lo multiplicaríamos pues por el valor real al cual deseamos hacer la aproximación menos ese valor promedio del estado estacionario. Y la expansión sigue, la serie de Taylor continúa sumándole más 1 sobre 2 factorial, ahora por la segunda derivada de esa función con respecto a la variable de entrada, de nuevo evaluada en ese valor promedio o de estado estacionario, y de nuevo por el incremento de x de t, que es el valor al cual deseamos evaluar, menos x testada, pero de nuevo esto evaluado al cuadrado. Y es fácilmente visible que esta expansión sigue y tendríamos nosotros en el enésimo término sumando 1 sobre n factorial por la derivada de enésimo orden de la función con respecto a x por el mismo incremento delta x, ya no lo desarrollo para que me quepa, y elevado obviamente al orden n o al exponente n. Y de esa manera es que existen las series de Taylor. Ahora bien, pues si nosotros queremos simplificar el problema, pues vaya que no se ha simplificado así a simple vista, pero una aproximación que es bastante buena, que es bastante utilizada y que me da bastante certidumbre, es considerar a todos estos términos como despreciables con respecto a los primeros dos términos. ¿Qué me dice esto? Que yo puedo lograr la aproximación de mi función, que es no lineal, la puedo lograr mediante la toma de un valor promedio que puede, reitero, ser el valor inicial de mi variable de desviación o el valor promedio en el estado estacionario de mi variable de proceso, y puedo sacar la derivada de una de estas funciones que acabo de relatar, la ecuación de Antoine, la ecuación de Arrhenius, etcétera, derivarlas una sola vez y utilizar el producto del incremento x de t menos x testada para hacer la aproximación. Y de esa manera es que se hacen las aproximaciones para poder
lograr las transformadas de Laplace deseadas. Ahora bien, pues gráficamente, ¿cuál es el sentido de esto? Pues todo esto se ve, por ejemplo, si yo tengo mi variable de entrada x de t y yo quiero modelar mi variable de respuesta, en este caso función de x, que a su vez es función del tiempo, pues yo voy a tener lo siguiente. Imaginémonos que tenemos pues mi curva. Aquí es una curva muy sencillita, pero aquí representa que es un término no lineal. Entonces imaginémonos que pues yo tengo el valor de la variable de entrada promedio en el estado estacionario, para el cual tengo la función evaluada en x testada. Entonces, pues lo que tengo que hacer es utilizar la primer derivada. Recuerden, la definición de la derivada es la pendiente de la recta tangente a una curva determinada. En este caso, queremos evaluarla en el punto x testada. Entonces, si yo utilizo esta aproximación para llegar a un valor promedio, a un valor determinado, digamos x de t, pues lo que tengo que hacer es moverme a través de este incremento para que mediante esta aproximación yo tenga un valor estimado que obviamente tiene un cierto error. En este caso, este sería el error, pero que entre más pequeño es el incremento, pues más correcta y más precisa será esa estimación. Esa es, digamos, la explicación gráfica de cómo se puede utilizar este hecho para hacer aproximaciones. Entonces, utilizando ello, pues vamos a hacer un ejemplo muy sencillito. Digamos que yo quiero determinar una función lineal para expresar la correlación entre la constante cinética de reacción, que depende de la temperatura, según el modelo de Arrhenius. Entonces yo quiero obtener una aproximación, sabiendo que va a haber un determinado error. Esa aproximación va a estar, se puede lograr a partir de un valor promedio de esa constante cinética calculada para una temperatura promedio, que suponemos que va a estar en el estado estacionario, más la derivada de la función de esa constante cinética de reacción con respecto a la temperatura evaluada a la temperatura promedio multiplicada por el incremento de la temperatura en el tiempo t menos la temperatura promedio, que presumimos es la del estado estacionario. Si yo quiero calcular primero pues esa derivada, tenemos la derivada de la constante cinética con respecto a la temperatura evaluada en la temperatura promedio. Esto implica derivar con respecto a la temperatura precisamente a la ley de Arrhenius, que es el factor preexponencial Euler a la menos energía de activación sobre RT, donde T pues es función del tiempo. La temperatura es función del tiempo. Aquí tenemos que hacer la evaluación para T igual a T testada. Y bueno, pues sabemos que la derivada de Euler es Euler multiplicado por la derivada de V. Euler a la V es dV, en este caso con respecto a la temperatura multiplicada por Euler, y es fácilmente visible que esto, la derivada de esto es, bueno, si subimos la temperatura sería T a la menos 1, entonces me queda como derivada de T a la N, recordando que la derivada de T a la N sería en este caso N menos 1, N multiplicada por la temperatura elevada a la N menos 1.
Entonces, de tal suerte yo tendría que la expresión sería igual a K sub 0, factor preexponencial, por Euler elevado a la menos energía de activación sobre RT, reitero, ahora evaluada ya no con respecto al tiempo, sino ya como un valor promedio, en este caso, y multiplicado por esa derivada que sería la energía de activación sobre R multiplicada por la temperatura promedio elevada al cuadrado. Y de esa manera podemos hacer una extracción. Porque ¿quién es este? O podemos hacer una simplificación. ¿Quién es este? Pues precisamente la constante cinética de reacción evaluada a la temperatura promedio. Entonces yo puedo reescribir la constante K evaluada a la temperatura promedio multiplicada por Euler, por la energía de activación dividida entre la constante universal de los gases sobre la temperatura promedio al cuadrado. Y entonces esta simple ecuación la voy a sustituir aquí en esta serie de Taylor recortada a los dos primeros términos, y con ello voy a obtener lo siguiente. En este caso, al hacer la sustitución, digamos, a lo mejor para no volverla tan compleja, pongámosle valores. Supongamos que queremos encontrar el valor de una determinada derivada de K con respecto a la temperatura evaluada, digamos en un ejemplo que podríamos decir a 300 grados Celsius. Este ejemplo lo abordan en la bibliografía de nuestro libro de Corripio y Smith, Principios de Control de Procesos Químicos, suponiendo que la constante cinética de reacción, en este caso, fuera una constante de primer orden y el valor fuera de 100 segundos a la menos 1 para estos 300 grados Celsius, suponiendo que se nos proporciona la energía de activación, que para este ejemplo serían 22.000 kilocalorías sobre kilomol. Noten ustedes que lo que se debe utilizar no es una expresión, sino un valor. Por eso estamos sustituyendo estos términos para obtener una constante, no una expresión, y dividimos entre la constante de los gases ideales expresada en kilocalorías sobre kilomol grado Kelvin, en este caso 1.987 kilocalorías, recuerden esto para tener consistencia dimensional, sobre kilomol grado Kelvin, y ponemos la temperatura 300 grados Celsius transformada a grados Kelvin, en este caso 573.15 grados Kelvin elevados al cuadrado. Al hacer la operación matemática vamos a tener que la corrección, de K sobre dt, la derivada sería 3.37 segundos a la menos 1, como estamos derivando con respecto a la temperatura, iría derivado entre grados Celsius. Recuerden los incrementos delta T de temperatura, valga la expresión, en grados Celsius y en grados Kelvin son lo mismo. Este número pues lo vamos a sustituir en la serie de Taylor y vamos a tener que la expresión de K linealizada en función de la temperatura va a ser igual a esos 100 segundos a la menos 1 más 3.37 segundos a la menos 1 sobre grados Celsius
multiplicado esto, me salió feo, multiplicado esto por el incremento de la temperatura para la cual queremos hacer la corrección. En este caso yo no sé qué temperatura, pero aquí le restaríamos precisamente esa temperatura promedio, que serían los 300 grados Celsius, pero bueno, aquí lo dejamos indicado. Y de esa manera podemos hacer nosotros la aproximación, sin ningún problema para obtener los valores, y así sucesivamente podemos hacer las linealizaciones. Y ya, pues si ustedes son observadores, pues esto sería una variable de desviación, ¿no? Como la que nosotros hemos manejado. Y ya podemos, utilizando estos términos, la transformada de Laplace de las constantes, las conocemos, sabemos que las constantes para funciones determinadas, pues las podemos también sacar, y con ello pues podemos obtener transformadas de Laplace muy sencillas. En este caso, pues sería la transformada de gamma de t, pues sería gamma de s en el dominio de Laplace, y ya no tendríamos absolutamente ningún problema para hacer linealizaciones y por lo tanto obtener funciones de transferencia de ecuaciones complejas como las que aquí hemos abordado. Así que este es el tema breve pero concreto de linealización como herramienta para obtener transformadas de Laplace de funciones complejas en la ingeniería química.